Creo que ahora sí ya nos escuchamos. Hola, buenas noches. Ahora sí, es que no había conectado mi audio. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo Sí, estás? sí, sí, no hay ningún problema. Nosotros también estábamos aquí haciendo la prueba porque les comentábamos que en el primer conversatorio nos tardamos más o menos 20 minutos en que hubiera conexión. Iniciar. Ajá, entonces estábamos Imagino. sudando la gota gorda porque ya estaban nuestras ponentes y nos marcaba error y no sabíamos qué era lo que estaba ocurriendo, pero funcionó. Al parecer ya funcionó bien. Por eso Excelente, intentamos ahora hacerlo al menos unos minutos antes para poder ver si no hay ningún problema de conexión. excelente. Hola Chantal. Hola, 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 buenas noches. buenas noches. Vamos a dar inicio. La doctora Jenny estaba saliendo de una cesárea, pero se va a unir en un ratito más con nosotras. Ok. Voy a iniciar presentándolas para toda la gente que ya nos empezó a ver. Debemos de admitir en la colectiva que estamos muy, muy emocionadas porque ustedes fueron las que más nos mencionaron en los comentarios que la gente las conoce y conoce su trabajo y para nosotros de verdad es un honor tenerlas con nosotros. Voy a empezar presentando a Chantal. Es activista de los derechos de la mujer en la maternidad y primera infancia, apasionada por la maternidad informada, educadora de lactancia y lactivista. Es directora del colectivo Normalizando la Lactancia Materna México y tiene como redes sociales @soymamafeminista y @normalizando la lactancia materna. Entre los servicios que ofrece son los talleres de lactancia materna, prenatales, asesorías de lactancia, acompañamiento en el destete, asesoramiento en la gestión de derechos laborales durante el periodo de lactancia. Hola Chantal, muchas gracias. Hola, gracias. Y también tenemos a la doctora Aurelia del Carmen Flores Álvarez. Su lugar de residencia es Aguascalientes. Es mamá de Emilio, de 10 años, e Isaac, de 8. Es médica por la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Tiene especialidad en anestesiología por la Universidad Nacional Autónoma de México y en la Unidad Médica de Alta Especialidad. Es asesora en lactancia materna por la Federación Española de Asociaciones Pro Lactancia Materna y en el año 2014 funda el Centro Maternidad en Plenitud con el objetivo de capacitar personal de salud en lactancia materna y donde además se presta servicio de asesoría privada, así como grupos de apoyo de acceso gratuito al público. Hasta la fecha tiene certificación en 2017 que es del IBCLC, consultora de lactancia en el Centro Estatal de Atención al Labio y Paladar Hendido en Aguascalientes de 2015 a 2017. Es ponente en múltiples cursos de capacitación a personal de salud, impartición de talleres y ponente en congresos nacionales e internacionales de pediatría y neonatología. Tiene dirección de diversas campañas de promoción, concientización y apoyo a la lactancia materna, participación semanal en medios como radio y televisión con temas de lactancia y actualmente es directora de Maternidad en Plenitud, centro especializado en lactancia materna y cofundadora de la asociación civil Fundación Maternidad en Plenitud. Muchísimas gracias. De verdad es un honor leer todo lo que hacen. Nosotras muy, muy, muy contentas de tenerlas aquí. Y para la doctora Jenny, preferimos presentarla en el momento en el que ella se una a nuestra plática para que la puedan conocer de lleno. Me gustaría empezar preguntándoles algo que, como lo decíamos en los otros conversatorios, parece muy obvio, pero creemos que es muy necesario para poder empezar esta plática. ¿Por qué es necesario hablar de lactancia materna? ¿Quién quiere comenzar? Bueno, voy a tomar la palabra. Muchísimas gracias, te agradezco muchísimo la invitación, la presentación y bueno, pues cuando me hiciste esta propuesta de participar, por supuesto que acepto. Yo creo que es muy importante que estemos hablando continuamente de lactancia porque esto es una responsabilidad social.
lactancia significa salud, lactancia es un derecho al que todos los bebés deberían de tener acceso y que no lo vemos como tal. Todavía en México nuestros índices de lactancia son muy bajos, solamente 2 de cada 10 bebés reciben leche materna. La alimentación es un derecho humano, el acceso a una alimentación adecuada, suficiente y accesible en todo momento, y esa alimentación para un bebé es la leche materna. Y como tal, pues estos bebés, la mayoría de nuestros bebés en México no tienen acceso a este derecho. Y es una responsabilidad social. Todos y todas estamos implicados en favorecer las condiciones para que esto sea posible. Entonces, no es una responsabilidad de las madres, no es un deber solo de las madres informarse, sino que toda la sociedad estamos implicados. Entonces, necesitamos convertir este tema en un tema para toda la sociedad, no solamente para las mamás que están embarazadas, ¿no? Se reduce como a este grupo. Pues que se informen las mamás. No, espérame, el taxista también necesita saberlo, y también todo el personal de salud y también toda la gente que estamos alrededor y que necesitamos poner las condiciones para que este derecho pueda llevarse a cabo libremente y con todas las condiciones necesarias para lograrlo. Chantal, te escuchamos. Es que vi que se conectó la doctora. Sí, sí, sí. La doctora Jenny. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal, Jenny? Buenas noches. Hola. Maestra, ¿cómo está? Vengo despeinada, pero con actitud. Eso No, bueno, a estas horas, el domingo. Muy bonito. Es que justo fui a ver a una mamá ahorita a hospital y me dice, no es por correrte, pero me dijiste que tenías algo a las 9 y yo, ¡ah! Y pues ahí vengo. Aparte, aceptamos que avisamos con muy poco tiempo, entonces las tuvimos de que corriendo entre horarios. Antes de que Chantal nos conteste la pregunta, aprovecho para introducir de una vez con toda nuestra audiencia a la doctora Jenny López Valenzuela. Es médico, educadora en lactancia materna, asesora en lactancia materna también, y sabemos que le emociona demasiado compartir el espacio con su maestra, la doctora Aurelia. Entonces, eso también nos llena a nosotros de emoción. Apenas empezábamos la charla, les preguntaba por qué es importante hablar de lactancia materna. Entonces, después de Chantal, nos gustaría muchísimo escucharte. Gracias. Hola, muchas gracias. Bueno, justo como decía la doctora Aurelia, la lactancia materna es la medida de salud pública más importante y lleva décadas siendo totalmente invisibilizada por la sociedad, ¿no? Entonces, yo creo que estamos justo en un punto en el que nos estamos dando cuenta de que es prioridad para todos, no solamente como decía de nuevo, ¿no? La doctora, del binomio madre y bebé. O sea, es una responsabilidad social, es una responsabilidad del gobierno, debería de ser prioridad hasta por el tema económico de toda la familia y demás. Entonces, creo que aquí lo importante y en lo que yo me enfoco también es en el tema social, y en el que personalmente yo tenía un desconocimiento total sobre lactancia materna antes, ¿no? Y yo también fui parte de esta sociedad totalmente ignorante sobre la lactancia, y justo después de que me informé, como que dije, es que esto debería de ser, o sea, prioridad en todos los sentidos, ¿no? Todos los médicos deberían de saber, o sea, no debería de existir el médico pro lactancia, ¿no? Todos deberían de ser pro lactancia. Es ridículo que existe ese término, ridículo que haya tan poco apoyo, ¿no? Para las mujeres. Y también es un derecho humano, ¿no? Es el derecho de los niños y de las niñas, y el derecho de las mujeres tener acceso a esta información.
doctora Jenny, le escuchamos. Y yo decía, ¿va a seguir o no va a seguir? Perdón. Pues sí, coincido en todo lo que ustedes mencionan. Justo hace poco terminó la celebración de la Semana Mundial de la Lactancia y en conjunto, o sea, la OMS, la UNICEF, la Alianza Mundial para la Lactancia, y recuerdo mucho esta parte de la estrategia mundial, ¿no? Que decía, tenemos que hacer que los bebés tengan un buen comienzo porque justo en este año fue que apoyemos la lactancia para un planeta más saludable. Entonces, yo creo que todos los países nos veríamos beneficiados si ponemos en práctica las políticas que ya están escritas desde 1989, o sea, desde hace 30 años para atrás, que dice que el bebé debe iniciar la lactancia en la primera hora, de que no se debe haber separación. Y sí, me parece increíble que los profesionales de la salud no nos preocupemos por actualizarnos y que dejemos la responsabilidad en alguien más porque es más fácil. Entonces, dentro de los 10 pasos para una lactancia exitosa, que todos los hospitales deberían de llevar a cabo, y creo que todos los profesionales también, yo creo que ahí es la esencia de la importancia de la lactancia, porque es a beneficio desde lo más chiquito hasta lo más grande, o sea, el binomio, la familia, la comunidad, la sociedad, los países. Entonces, todos nos veríamos beneficiados, incluyendo el planeta, si le diéramos la importancia a la lactancia, si educáramos en la Estrategia Mundial para la Alimentación del Niño Pequeño y el Lactante, dice que debemos educar a la mujer pregestacionalmente, antes de que ni siquiera piense, ay, me voy a embarazar, o sea, desde antes, durante el embarazo también, incluyendo a la familia, y en el posparto, para que se lleve a cabo una lactancia exitosa. Entonces, no nada más es como decir, es importante la lactancia, tenemos que educar desde pequeñitos, así como en ciertos países ya es una clase o una materia el que aprendan a cocinar para una buena alimentación, porque se sabe que tiene un impacto en las enfermedades crónicas. Así deberíamos igual de educar en lactancia a nuestros niños, a nuestros universitarios, a toda la sociedad en realidad. Sí, justamente nosotras nos dábamos cuenta de eso y era lo que también podíamos conversar con las especialistas que tuvimos, que nosotras seguíamos creyendo que era un tema que no nos competía porque no somos mamás o porque muchos de nuestros amigos, por ejemplo, nos decían, ay, no es que yo no puedo entrar al conversatorio porque son temas de mujeres. Y ese es justamente el problema, ¿no? Que se sigue replicando, que seguimos pensando que no tenemos una obligación como sociedad, cuando en realidad la tenemos, porque justo como ustedes dicen, es algo que nos compete a todos. Por ende, les pregunto a ustedes, ¿cuáles son los obstáculos que ustedes identifican que las mujeres tienen en el momento de iniciar en este proceso de la lactancia? Si gustan, vamos por orden, como empezaron a hablar. Sí, híjole, hablar de obstáculos, bueno, pues es hablar de educación, es hablar de cultura, donde sabemos vivimos en una sociedad machista, donde el hecho de siquiera mencionar la palabra de pecho, ¿no? Ya estamos pensando en cosas muy distintas a la función para la cual fue creada la glándula mamaria, que es producir leche y amamantar, ¿no? Entonces, desde aquí, el hecho de ver mujeres que apoyamos al momento que tienen una dificultad en lactancia o que van a empezar a amamantar al bebé y le dices, es que vas a tomar tu pecho de esta manera y no encuentran de qué forma, o sea, le dices, tócate el pecho, como, ¿cómo me voy a tocar el pecho? O sea, esta cuestión de estar desconectadas con nuestro cuerpo, de la falta de educación sexual. Una de las cosas dificultades a las que nos hemos enfrentado en el trabajo de maternidad en plenitud fue esta. El equipo, la idea nació a partir de apoyar a las madres en el tema de la lactancia y luego vimos que esto no se podía lograr si la madre no venía o esta familia venía de haber vivido un nacimiento respetado. Entonces, bueno, hay que trabajar el nacimiento respetuoso, pero para que eso se dé, esta mamá debió de haber vivido un embarazo consciente, un embarazo informado, y para que esto se dé,
como lo mencionaban ahorita, bueno, pues debió de haber planeado este embarazo, desear este embarazo, ser una maternidad elegida y deseada, y para que esto suceda necesitamos educación sexual. Entonces, ¿a qué dificultades nos enfrentamos? A la falta de educación sexual, a todas estas limitaciones que nos da sobre nuestro cuerpo como mujeres, en todas sus implicaciones, ¿no? O sea, no sabemos de cómo funciona nuestro cuerpo, estamos totalmente desconectadas, nos aventamos a ser madres sin ni siquiera tener idea. A veces lo elegimos aparentemente conscientes, pero en realidad no tenemos idea a qué nos dirigimos con todas estas, pues, cuestiones de idealización de la maternidad, ¿no? Vemos invariablemente cuando acompañamos a las madres en el puerperio cómo están totalmente fuera de contexto, no es para nada lo que esperaban, se encuentran abrumadas, se encuentran decepcionadas de lo que están viviendo, ¿no? Es que esto no es para nada lo que me esperaba, ¿sí? Estamos desinformadas, con ideas de maternidad idealizadas, y ahí entra también la lactancia. Tenemos también una idealización y romantización de la lactancia tremendas, y pues todos estos obstáculos que impone la sociedad de estrechez mental ante el acto de amamantar, ¿no? Estamos en una reunión familiar y se le pide a la madre que se vaya a un cuarto separado a amamantar porque hay hombres en la mesa, ¿no? Entonces, y esta parte que yo viví como madre y que tanto me preocupa y en la que tanto insistimos, el personal de salud. Somos los educadores y educadoras en salud por excelencia. Somos quienes vamos a informar y enseñar a la población y quienes podemos generar estos cambios. Tenemos autoridad como figuras de salud. Sí, necesitamos ser prolactancia, que ya lo decías tú. Qué ridiculez ser prolactancia. O sea, eres pro salud, ¿no? Se supone que cuidas la salud de la gente, debes de ser prolactancia, debes de favorecer, debes de estar informado y capacitado en lactancia. Y lamentablemente no es así. Entonces, bueno, pues partimos desde aquí. Y en la parte en la que yo me siento muy responsable es con mis colegas. En esta parte de educar, informar y capacitar al personal de salud, que lamentablemente es súper complicado hacer conciencia entre el personal de salud que no sabemos, que esto es muy importante, que tiene un gran impacto en salud, económico, ecológico, emocional, social. Lo estamos viendo en este momento en la contingencia. ¿Quiénes son las personas más vulnerables? Bueno, a excepción de los niños pequeños y de las personas de la tercera edad, que bueno, esos son factores no modificables, pero personas con obesidad y con enfermedades crónico-degenerativas que vienen a partir de un metabolismo alterado y de malos hábitos de alimentación, de alteraciones en la autorregulación alimentaria. Esto viene desde la raíz, desde la lactancia, desde los primeros días de vida. Estamos viendo y estamos sufriendo el impacto de no tener un adecuado apoyo a la lactancia. Bueno, y continúo. Los obstáculos son muchísimos. O sea, parece que acabas de parir y de repente ya la enfermera te está diciendo que tienes el pezón plano y que ya no vas a lactar. O te dice que, uy, no, que todavía no te va a bajar la leche, entonces que le des fórmula y entonces que el calostro, ¿a dónde se fue? En fin, ¿no? Llegas a tu casa y te dice la suegra que no, que es pura agua, que no lo estás llenando, sales a la calle y quieres lactar en público y te dicen, ay, es que ya se molestó alguien, por favor, puedes pasar a retirarte a lactar a otro lugar. Entonces, es como, a veces yo sí veo como lactar que tiene como muchísimos obstáculos, o sea, por todos lados. ¿Y qué está pasando, no? Que nos está fallando el sistema a las madres que lactamos y nos está fallando la sociedad. Y no solo a nosotras como madres lactantes, ¿no? Le está fallando también a nuestros hijos y a nuestras hijas. Y sí, ¿no? Este tema
que es como ridículo de madres informadas que tenemos que ir con estos profesionales de la salud casi que a nosotras a educar, ¿no? Nosotras mismos me ha tocado con amigas que me dicen, oye, es que ya le quiere meter fórmula y bajamos información, y los imprime y va con el pediatra y le enseña la información, ¿no? O sea, ya estamos llegando a ese punto en el que las madres informadas van a educar a los mismos profesionales de la salud. Y también, ¿no? Como decía, que sales a la calle y estás lactando y los pechos son sobresexualizados, ¿no? Hay este tema de cuando un pecho no es de consumo, incomoda. Y también eso genera exclusión hacia las mujeres que lactan en público, en donde hay comentarios como que no, pues se tienen que ir al baño o tienen que ir a lactar, o sea, la lactancia es algo privado, entonces se tiene que hacer en su casa. Y a lo que voy es como, imagínate, si la OMS recomienda mínimo 2 años de lactancia, vamos a estar las mujeres que lactamos 2 años encerradas en nuestra casa. Entonces hay que hacer una inserción de las mujeres que lactamos en la sociedad, ¿no? Que nos vean lactar. Es importante esta normalización de la lactancia, o sea, normalizar algo normal que puede sonar ridículo, ¿no? Pero así es, ¿no? Tristemente. Y también tiene un punto muy, muy fuerte, que es un tema que tal vez ya está bajando, pero la fórmula en algún momento se volvió muy aspiracional, ¿no? Y de repente el dar pecho se volvió hasta un tema clasista. Comentarios como que dar pecho es de indias, ¿no? Que me ha tocado escuchar, o tápate, te ves, pareces María y demás. Entonces también ese es un punto que tenemos que visibilizar, ¿no? Y hablar de eso, por más que sea algo realmente vergonzoso de nuestra sociedad. ¿Y qué necesitamos? Yo creo que necesitamos, para vencer estos obstáculos como madres y padres, estar informados y alzar la voz, ¿no? O sea, como exigir y hablar. Educación perinatal que justo vaya también de la mano de educación sexual, ¿no? Que haya una educación sexual, pero que también les enseñen qué es tener un bebé, ¿no? Ok, la prevención y demás, pero también una educación perinatal desde la preparatoria. Yo creo que de verdad es básico. O sea, no puede ser que yo, por ejemplo, me embaracé a mis 27 años y no sabía ni qué era la placenta, ni siquiera sabía qué era amamantar, ¿no? O sea, qué era la lactancia. Y por último, lo que ya hablamos, ¿no? Esta capacitación y actualización de los profesionales de la salud sobre la lactancia que no sé, o sea, que yo como que a veces, en mi defensa a los pediatras, ¿no? En mi defensa a toda esta comunidad, como que pienso, bueno, pues igual y no les enseñaron en la escuela, ¿no? O sea, tal vez tiene que venir desde que presionemos a las universidades a que enseñen sobre lactancia o que haya preguntas en el examen profesional de médicos o de alguna manera presionar para que haya esta educación en las nuevas generaciones de médicos. Y ya. Hiciste que se me movieran muchas cosas porque justo voy para mi segunda semana dando la materia de lactancia materna en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, que es de donde yo egresé. Bien, súper bien. Son 52 futuros médicos, ya casi médicos por entrar al internado. Y cuando me paré frente a ellos, les dije, ¿no se dan cuenta la responsabilidad que tienen en sus manos? Y es una responsabilidad que no la pueden delegar. Y estoy aquí porque necesito que sepan sobre lactancia, porque la situación mundial no es favorecedora y tampoco la de México, ¿no? Y recuerdo mucho que les dije, se dan cuenta que la información es poder. De hecho, el año pasado, si mal no recuerdo, es empoderémonos, hagamos lo posible. Ese era el lema de la Semana Mundial. Y me doy cuenta que, así como dice Chantal, si me está fallando el sistema, entonces la responsabilidad también es mía. Si me sé embarazada y no busco por construir mi propio aprendizaje, pues estoy destinada muy probablemente a fracasar, porque estoy dejando que algo natural que debería de ser instintivo para todas, la verdad es que en lo poco que llevo, que ya casi voy para 3 años en esto de la lactancia, pura lactancia, gracias a mi maestra que me ha inspirado y guiado, me doy cuenta que
en ti recae la responsabilidad de construir un aprendizaje y de buscar a los profesionales que te orienten y que te guíen para conseguir lo que quieres. Entonces, no se trata de pasar la pelotita. Yo pienso que el principal obstáculo es, ya estoy embarazada y no he decidido aprender. Y no he buscado al profesional que es para mí, para que me ayude a alcanzar lo que yo quiero. Y también veo que hay, tristemente, una desigualdad muy marcada. Yo estoy en el Hospital de la Mujer aquí en Aguascalientes, donde tenemos entre 9,000 y 11,000 nacimientos al año. Por turno veo entre 12 y 16 mamás y veo mamás pues muy adolescentes, o sea, niñas de 11, 12 años, 13 años, y es un círculo vicioso porque vienen de núcleos familiares rotos, donde no hay un antecedente de que alguien haya dado leche materna, ¿no? Donde hay abuso de sustancias. Entonces, la desigualdad hace también que el acceso a la información, pues, se vuelva, como dijo Chana, clasista. Y si aparte a eso le pegamos el profesional que no le interesa, que es apático, que de verdad que no tiene ningún deseo por aprender sobre lactancia, entonces tenemos la fórmula perfecta para que no funcione. Entonces también tiene mucho que ver, yo pienso, sociodemográficamente para que sea el éxito de la lactancia, ¿no? Dónde nazcas y vemos países como Dinamarca que te dan 1 año de licencia de maternidad, que favorecen que sea exclusiva, y vemos países como Estados Unidos que no te dan nada, ¿no? Y vemos México que lo que nos dan y nos lo dan casi que a estirones, porque aunque existen políticas públicas, la verdad es que son débiles, ¿no? Aunque está en la Ley Federal del Trabajo, la verdad es que está así muy, muy limitada la ley, entonces no te permite también tú como mamá trabajadora continuar con tu lactancia porque no es compatible. Entonces pienso que tenemos obstáculos desde las instituciones, desde los profesionales y desde uno mismo, porque, como les digo, es responsabilidad de cada quien también aprender. Justamente la pediatra Monse en el conversatorio de en la mañana nos decía que ella trabaja en un hospital en Polanco y que ahí a muchas de las mujeres les decían que la lactancia era para pobres, o sea, la lactancia era para gente que no tenía recursos y como las mujeres que llegaban a este hospital tenían el recurso, tenían que dar como fórmula, ¿no? Entonces, justamente creo que todos estos mitos a los que se enfrentan las mujeres también influyen demasiado en la forma en la que ellas ya ni siquiera pueden elegir si quieren o no quieren hacerlo, ¿no? Con esto, creo que se ha dicho a ciencia cierta que hay puntos que de forma de servicios públicos no se están otorgando a las mujeres. Por lo tanto, yo les preguntaría a ustedes qué implementación de políticas públicas ustedes considerarían que se necesitan implementar y de verdad exigir a las autoridades. Bueno, nos vamos seguramente como en el orden que llevábamos. Fíjate que las políticas públicas están ya ahí. Se han hecho muchos esfuerzos, se han hecho diferentes estrategias, se han modificado las leyes. Ahí están. ¿Cuál es el problema? Que no se aplican. Una de las grandes dificultades que vemos en la aplicación de todo esto es que no hay sanciones. O que estas políticas están a medias también, ¿no? Vemos la última reforma que se hizo, la ley de lactancia, donde, bueno, pues se está estableciendo que el apoyo a las mujeres se va a dar acorde a lo recomendado por la OMS, que ya lo comentaban ahorita, es 6 meses lactancia exclusiva y junto con alimentos complementarios por lo menos hasta los 2 años. Ajá, pero el permiso que se da de lactancia para las madres para amamantar a sus hijos o extraerse leche declina a los 6 meses. ¿Por qué? Porque en esta modificación a la ley no se hizo esta aclaración, entonces te remites a donde sí se hace, que es la Ley Federal del Trabajo del año de no sé cuál, de la piedra, y entonces ahí establece que a los 6 meses entonces se sigue aplicando de tal manera. Entonces tenemos errores muy importantes en estas leyes y también no se aplican. ¿Qué pasa si una empresa no le otorga el permiso de lactancia a la mamá? Nada.
una de las grandes dificultades a las que nos enfrentamos las madres es que, primero, somos una minoría quienes estamos trabajando en las empresas en todos estos sitios, ¿no? Y de las mujeres que estamos ahí, ¿cuántas están en edad reproductiva? Y de las que están en edad reproductiva, ¿cuántas son madres? Entonces, finalmente terminan siendo una o dos de toda la empresa. ¿Qué pasa si estas dos mujeres exigen su derecho? Les dicen que mejor ni se alboroten, ni creen, ni vayan a crear conflictos porque las van a correr. Y se quedan ellas solitas. Yo siempre les pongo este ejemplo. Imagínense que les dicen a los trabajadores en general de la empresa, este año no hay aguinaldo. Todo mundo se levanta en armas y el sindicato se mueve y van a exigir este derecho. ¿Por qué no lo hacemos igual para la lactancia, ¿no? Porque estamos hablando de una minoría y como siempre las minorías quedan relegadas. Y también no se establecen sanciones cuando no se respeta la ley. ¿Qué pasa con todos estos médicos y médicas que promueven el uso de sucedáneos? Con todos estos eventos que se realizan violando totalmente el código, ¿sí? No hay sanciones y mientras no las haya, pues no vamos a avanzar en este tipo de políticas. ¿Qué pasó con la Estrategia Nacional de Lactancia, donde se establecía que debía de incluirse la materia, ahorita hablando respecto a formación de personal de salud, que debía de establecerse la materia dentro de los planes de estudio de todas las carreras de salud? Pues dijeron, sí, muy bien, muchas gracias. En algunos lugares, por ejemplo, aquí la Universidad Autónoma les dieron por ahí les daban un curso, algo así como de 20 horas, una cosa así, pero no era como tal una materia. Y yo me paré enfrente de algunos eventos que hubo dentro de la universidad, enfrente a autoridades universitarias y les dije, oigan, ¿qué onda con la Estrategia Nacional de Lactancia? Y me decían, sí, sí, doctora, ajá, ¿no? Y entonces, bueno, pues han sido años, años, años de estar, parece que les estamos pidiendo un favor, ¿no? Y realmente esto es indignante. Yo creo que estos foros, estos espacios que se están abriendo de oportunidad para informar a las mujeres, para que comencemos a exigir estos derechos, necesitamos, son súper importantes porque necesitamos comenzar a ejercer presión. Porque como en cualquier otro derecho, hablando de mujeres, pues esto siempre queda relegado a un segundo, tercero, cuarto nivel, ¿no? Listo. Sí, justo, o sea, como decía la doctora, creo que existen leyes, o sea, existen como iniciativas y demás, pero creo que a veces sí están mal escritas o mal logradas. De repente se contraponen una ley con la otra. Justo en este tema del permiso de lactancia, en la ley del trabajo dice hasta 6 meses, pero de repente como en otras leyes sí le recomiendan que, o sea, recomiendan, ¿no? Como dice la OMS, mínimo 2 años. Entonces dices, bueno, o sea, sí me recomiendas que son 2 años mínimo, pero hasta los 6 meses me vas a dar permiso. Entonces hay como que no hay leyes y justo, y el tema de las sanciones, o sea, no están bien estructuradas, o sea, es un problema general en México, ¿no? El tema de esto de las leyes y también el tema, creo que súper importante, del Código Internacional de Sucedáneos, que ya existe, o sea, ya existe y en México como que no, o sea, sigue sin jalar bien, o sea, no hay esta sanción. Yo me encuentro con tantos anuncios en redes sociales de sucedáneos de leche materna. O sea, apenas salieron como este estudio con la UNICEF de la cantidad de violaciones que hay al código y no pasa nada. O sea, nada más es como un tema como ético, pero cuando lo hablas como en redes sociales, ¿no? Que yo me fijo mucho en ese tema de qué opinan las madres, ¿no? Más o menos opiniones de la gente en general, como que lo toman
cuando ves un anuncio de una fórmula con alguna persona que lo está anunciando y pones, oye, esto es una violación del código, empiezan otras, ¿no? Es que ¿por qué nos atacan a las mujeres que consumimos, o sea, que compramos fórmula y también exigimos y demás? Entonces, siento que tenemos que también reconsiderar el cómo se habla de lactancia siendo como inclusivos en toda la población y hablarlo desde un punto como de salud, o sea, del principio de salud de la humanidad, de un derecho humano, de que es sostenible, que es inocuo para el medio ambiente y que la gente igual si ve en la calle a una mujer lactando diga, ah, qué bueno, ¿no? Así casi, bueno, eso sería como mi ideal en el futuro, ¿no? Que la gente lo vea como, ah, qué bien que lo estás haciendo porque ayudas a la sociedad en general y listo, ¿no? Y que no se quede nada más en un tema de, o sea, porque a lo que quiero llegar es que solo las que conocemos el código y lo seguimos, nos damos cuenta de que existen violaciones y nos indignamos. A la gente le da igual. O sea, lo ven como que, ay, pues yo le di fórmula también a mi hijo y pues ¿por qué atacan? O sea, como que no lo estamos viendo como algo de salud, pues. Y también creo que debería el gobierno de implementar campañas sobre normalización de la lactancia para la población de alguna manera. O sea, que haya alguna campaña sobre lactancia en donde literal salgan mujeres lactando en espectaculares y demás y la gente lo pueda ver como algo normal y que tengan datos importantes y así. O sea, sí para que la gente se eduque sobre ese tema y también se den cuenta de estas leyes y de que existe el código y de que se está violando y que también como que llame la atención y no solo a las 5 que nos importa, ¿no? Que somos, ¿no? Que estamos como en pro de esto. Listo. Apagué el micro. La norma oficial mexicana, la Ley Federal del Trabajo, el Código Internacional, la verdad es que ya todo está escrito y ha ido modificándose el nombre y la iniciativa Hospital de Amigo del Niño y de la Madre, pero seamos francos, hay demasiados intereses de por medio, ¿no? Hay demasiado dinero de por medio, diría yo. Y como la lactancia no generaría dinero, por eso es que no hay una institución que supervise que se aplique la ley, porque no es conveniente, ¿no? Entonces, me llama mucho la atención cómo van pasando los años y se van haciendo modificaciones a la ley, modificaciones, pero no hay quien supervise, como lo dijo la doctora Aurelia. Entonces, orden dada y no supervisada. Entonces, cuando inicié en el hospital de la mujer, se me hacía tan irreal como diciendo, no, es que estoy en un sueño, que le tuviera que decir al residente, ponle al bebé piel con piel, y se quedaban así como de, ¿quién es esta? ¿Y por qué está aquí? ¿No? Y le decía, esto no es nuevo, la OMS tiene 30 años, ¿sí? Diciendo que lo mejor es que el bebé esté con la mamá y que no haya separación. Entonces, las instituciones sí tienen a la mano la información, pero se me hace triste que no implementemos formas de supervisión desde lo particular hasta lo institucional. Me refiero desde lo particular, si nosotros profesionales de la salud, no solamente los médicos, no solamente los pediatras, tenemos constantes actualizaciones, entonces deberíamos involucrar a todos los demás profesionales para que también tengan actualizaciones, así como a los médicos se nos pide que nos recertifiquemos y que estemos al día con todos nuestros diplomas, etcétera. ¿Por qué no igual pedirle a los maestros de preescolar, a los maestros de primaria, a todos los profesionales que están formando a otras personas, porque finalmente venimos arrastrando ignorancia? Entonces necesitamos modificar la manera en la que educamos desde guardería, preescolar, etcétera, porque de otra manera no vamos a poder cambiar el sistema. Sí, yo recuerdo mucho que de un tiempo para acá ya tenemos clases de educación ambiental.
¿no? Donde se le empieza a hacer conciencia al niño, al estudiante, que tiene que reducir, reciclar, reutilizar, etcétera. Se tuvo que hacer una ley para eso, pero aparte se tuvo que supervisar que las escuelas hicieran libros de texto de lo mismo, de un planeta cuidado por los mismos humanos, y debería de haber un libro de texto igual de lactancia desde los primeros grados, donde yo creo que debe de unirse con la educación sexual, porque de otra manera, o sea, ese niño el día de mañana va a ser un futuro profesional y lleva arrastrando la misma ignorancia, entonces no basta con que las políticas estén ahí, tenemos que modificar pues el sistema. Y que justamente también nosotros creemos que al final del día para nosotras como mujeres es muy normal que en cualquier entrevista de trabajo te preguntan si vas a tener hijos, si estás casada, si te preguntan cosas que al final del día van a terminar afectando también tu maternidad y la lactancia que tú decidas llevar. Entonces también creemos importante que las mujeres deben de estar conscientes que estas preguntas no son normales, que no debemos de aceptar ninguna de estas preguntas, porque al final del día se sigue haciendo justamente este círculo, ¿no? O sea, debemos de pararlo desde el inicio. Y más allá, también nosotros lo veíamos en las charlas anteriores, que las empresas o en realidad en ningún sitio hay un espacio donde las madres puedan ejercer su lactancia como ellas lo deseen, ¿no? O en los espacios de trabajo no están estas salas especiales para ellas para que se puedan sentir más cómodas o sí, puedan estar como más seguras, ¿no? Entonces, justamente también nosotros vemos esto, que sí es muy raro ver a las mujeres en la calle amamantando y para todos nosotros es muy nuevo porque no estamos acostumbrados justamente por este tema. También a nosotros nos sorprendía mucho entre los mitos que nos decían que porque a las mujeres que trabajaban les decían que si se sacaban la leche después de unas horas ya no les servía. Entonces, muchas por eso empezaban como con esta idea de que era mejor implementar la fórmula, quitar la lactancia y demás. Entre estos mitos, ¿cuáles ustedes identifican como los principales a los que las mujeres se enfrentan que impiden o que hacen que se llenen de mala información al respecto? Bueno, para iniciar, fíjate que me gustaría hablar de no sé si podamos llamarlo mito, pero veo un gran problema en cómo se comparte la información, que precisamente fue la inquietud que nos puso en contacto, ¿no? Esta forma en cómo les llevamos la información a las mamás de lo que van a recibir de la lactancia. Yo les llamo mitos profesionales, de cómo quienes nos dedicamos a la lactancia presentamos la información. Hay unas listas donde les mostramos a las mamás, esto es lo que contiene la leche materna y esto es lo que contiene la fórmula. O sea, si tú le das leche materna, le estás dando infinidad de cosas a tu bebé. Si le das fórmula, le estás dando así tantito y además lo pones en riesgo de esto y lo pones en riesgo del otro. Entonces, ¿cuál quieres comprar? Ah, pues obviamente la que se ve mucho mejor y que es gratis y que está a la temperatura adecuada, etcétera. Ok, ¿y qué pasa cuando en este momento donde las condiciones no son favorables, donde esta mamá no tiene el apoyo del personal de salud que le atiende, donde no tiene el apoyo familiar, donde tiene una condición médica no diagnosticada, como la tuvo su servidora, donde a pesar de tenerlo todo lo que dice ahí en las guías de lactancia que debía de tener, estaba y no se logró. Y tienes que recurrir a esto que te dijeron, que era dañino, que era tóxico, que produce problemas a tu hijo. Estamos tratando de vender un producto. Estamos idealizando la lactancia de forma tal que les decimos a las mamás que si no amamantan es porque no quieren, porque no se esfuerzan lo suficiente. Y entonces tenemos madres que lo viven de una manera tan frustrante de, doctora, dígame, ¿qué me falta por hacer? ¿Qué no hago? ¿Qué no estoy haciendo bien? A ver, espérame, estás haciendo todo y si te dicen que te pares de cabeza, te paras. O sea, ¿qué más quieres hacer? Ve, no duermes por estarte sacando leche. Has hecho todo. No es cosa tuya.
¿sí? Y si tienes que darle un biberón de fórmula, hay que darlo porque tu bebé necesita comer. ¿Por qué? Pues porque tienes una condición médica que no te permite producir leche suficiente para alimentar a tu bebé. Yo veo muchas madres en esta condición. ¿Por qué? Porque soy médica y soy una médica de referencia. Muchas mamás acuden con asesoras de lactancia que no son personal de salud y entonces ven alguna situación que ya no pueden resolver y las refieren conmigo. Entonces conmigo llegan muchos casos que ya son de tipo médico, donde yo les tengo que dar la mala noticia a la mamá que van a requerir utilizar una leche de fórmula. Y entonces me ven sorprendidas, doctora, pero es que a mí me dijeron que era cosa de esforzarme, ¿no? Y entonces esto se vuelve finalmente en un saco de culpas y en una guerra entre mujeres que no debe de existir. Esto es una responsabilidad de quienes estamos al frente, de informar adecuadamente, de poner la lactancia, de hablar de lactancia como un derecho y como un tema de salud. No es una cuestión romántica, no es una cuestión de querer, ¿no? Es como, es equiparar esto de los que son pobres porque no se esfuerzan lo suficiente, más o menos del tipo. Si no amamantas es porque no le echaste ganas. Claro que no. Esto es multifactorial y estamos en el peor momento ambientalmente y socialmente hablando para amamantar. Está bien complicado para las madres porque nunca hemos visto, lo decía Chantal ahorita, ¿cuándo has visto a una madre amamantar? Yo antes de ser madre nunca había visto a una mamá amamantar. Esto es una conducta aprendida, esto es una cuestión cultural también, ¿sí? Necesitamos espectaculares, necesitamos ver mujeres que amamanten, necesitamos ver películas donde aparezcan mujeres amamantando y que no sea motivo de chascarrillo, como generalmente parece, ¿no? Necesitamos ver esto como parte de nuestra cultura y para eso, pues, falta muchísimo trabajo por hacer y yo creo que quienes estamos dentro de este tema, quienes promovemos la lactancia, necesitamos cuestionarnos cómo estamos compartiendo esta información. Lo vemos mucho también en las políticas de los hospitales, ¿no? De cómo se supone que se certifican para ser amigos, hospitales amigos del niño y de la niña. Hay 10 pasos para la promoción de la lactancia materna. Y yo lo que veo es que de esos 10 pasos, lo único que se aplica es la restricción de biberones y chupones, donde a mi manera de ver, ustedes me dirán, se ejerce también violencia sobre los bebés y las madres que están alimentando con lactancia a través de fórmula, con una lactancia artificial. ¿Qué pasa con un bebé que va a un hospital porque le van a operar de una hernia y está siendo alimentado con leche de fórmula? Ah, pero como es hospital amigo del niño y de la niña, le quitan el biberón a la mamá y no le dejan meter un chupón para calmar a su hijo que está en ayuno y que está llorando porque lo van a operar y entonces tiene hambre, y su única forma de calmarse, que es a través de la succión sobre un chupón, no se la permiten. Me parece de lo más violento que puede haber, ¿no? Y con esto no promueves nada. ¿Esto de qué manera favorece la lactancia? ¿No? Tenemos que cuestionarnos cómo estamos aplicando estas medidas, en qué momento le afecta el uso de una mamila o de un chupón a un bebé. En los primeros momentos, ¿sí? En las primeras semanas, antes de las 4 semanas de vida. A partir de la 5ª semana tienes que enseñarle a la mamá cómo elegir una mamila, cómo alimentar, si es que va a trabajar fuera de casa. Porque el que un bebé no acepte la alimentación a través de un biberón, que es como lo van a alimentar en la guardería, se convierte en una dificultad de lactancia también. Las mamás se la pasan súper angustiadas porque su bebé no quiere agarrar el biberón, no come. Esta es una responsabilidad de nosotros como profesionales de salud, pero al tener esta mentalidad tan cuadrada también de, ay no, biberón, no, yo no hablo de eso, el diablo, ¿no? Y entonces no tenemos información de esto y dejamos abandonadas a las madres en este aspecto. ¿Qué pasa con una madre que por alguna circunstancia no logró amamantar? Ah, como apestada, ¿no? Oye, no tenemos las condiciones, lo dije al inicio, 8 de cada 10 madres no amamantan.
Y entonces estas mamás, ¿qué? ¿Pierden el vínculo? ¿Se afecta el vínculo con el bebé? No tendría por qué. ¿Su bebé va a ser un manojo de enfermedades? Claro que no. Por supuesto que no. Necesitamos hablar de esto de una manera profesional, objetiva, desde el punto de vista de salud y de derecho. Y bueno, le doy el micrófono a Chantal. Gracias. Sí, estoy totalmente de acuerdo a lo que dices, doctora. Me parece súper importante y como que yo cuando entré al mundo de la lactancia hace 3 años que amamanto a mi hija, que me empecé a informar y demás, me costó mucho trabajo entender justo ese punto, ¿no? Como que me empecé a volver como muy, que atacaba, ¿no? Casi, casi, la lactancia es lo mejor, es la muestra de amor más grande que le puedes dar a tu hijo, ¿no? Y demás, como que, y de repente cuando me empecé a educar más, porque a partir de ahí estudié para ser educadora de lactancia, me empecé a informar, empecé a leer, me di cuenta de que no, o sea, que necesitamos reconsiderar cómo estamos hablando sobre lactancia en todos lados, ¿no? Porque ahorita, como decías, está todo este tema de las culpas, de esta guerra entre las madres, que entonces si las que dan lactancia y las que dan fórmula, y entonces se está haciendo como que no está aportando nada, ¿no? De repente ya hay un odio hacia la lactancia, me he dado cuenta que ya hay como un rechazo, ¿no? Justo porque estamos hablando así, el que yo diga, yo lacto a mi hija y es el amor más puro que le puedo dar, y tengo al lado a una que da fórmula, ¿qué significa? ¿Que ella no ama a su bebé? ¿No? Por supuesto que no. Entonces, sí es muy importante el cómo vamos a, o sea, reconsiderar totalmente cómo hablamos de esto. Y ya hablando sobre el tema de los mitos, a mí lo que más me sucede es como el inicio de la lactancia es difícil, ¿no? Ahí están todos estos mitos, pero la continuación de la lactancia o la no interrumpida, eh, tiene muchísimos temas, ¿no? Como el que después de los 6 meses ya se hace agua, que le estás haciendo daño, que lo perviertes, ¿no? Este tema sexual de ver a una niña, ¿no? Mi hija, por ejemplo, de 3 años, que le sigo dando lactancia y que hay gente que lo ve como ya un acto sexual, como que le estoy haciendo un daño, o como todo esto, ¿no? Que tiene un apego malo y demás. A mí me impresiona cómo los mitos pueden tener tanto poder aún en la sociedad, ¿no? Y en las familias, y, y que también una madre que esté en esta situación en la que está lactando y de repente estás en un momento muy vulnerable de tu vida, ¿no? Realmente cuando lactas puedes estar en un punto vulnerable tanto en la sociedad como en la familia, y que alguien llegue y te diga cualquier mito de estos sí afecta, y creo que sí, pues la única manera de acabar con esto es informando, y de qué manera, ¿no? También cómo informamos, y no solamente siendo a la mamá y al bebé, ¿no? Llevar una información inclusiva a toda la población como pues para acabar ya por fin con todos estos mitos pues que afectan tanto. Listo. Considero importante que se considere la fuente de donde se obtiene la información, porque cada vez veo, bueno, yo sé que al final creo que vamos a hablar de grupos de apoyos, creo que es el último, pero cada vez hay más grupos virtuales de apoyo para las mujeres que lactan, que no lactan o que llevan una lactancia mixta. Y cada vez se me hace como tan normalizado que cualquiera pueda dar información. Si yo tuve una lactancia que fue plena y que la disfruté y que duré 4 años, y abro mi blog y empiezo a hablar sobre lactancia y empiezo a dar consejos que a mí me funcionaron. Y entonces las mamás dicen, no, pues si esta persona tiene tanta audiencia, pues quiere decir que sabe. Entonces, desde ahí ya estoy agarrando información y la estoy integrando en la toma de decisiones. Entonces, de ahí nacen muchísimos mitos que van atravesando generaciones y que no necesariamente son efectivos, pero como la misma sociedad los va arrastrando, ya uno los considera que sí son efectivos. Entonces,
Yo creo que ahí parte importante es identificar de dónde viene la información, ¿no? Que esté basada y que en evidencia y que busque yo un profesional que tenga, ya no digo una certificación, pero que esté actualizado, ¿no? ¿Sí? Y lo segundo es la red de apoyo. Qué importante también es, no solamente yo me educo a todos los que están a mi alrededor. Porque imagínense que yo soy esta mamá empoderada o esta mamá que tiene interés o esta mamá que piensa que la lactancia es lo mejor porque le escuchó una amiga, pero todos los que están alrededor mitifican el inicio, la duración de la lactancia, porque es tan poderoso el comentario de la tía, la amiga, la prima, la hermana. Entonces, cuando yo inicio el aprendizaje o la lactancia, debo de involucrar a todos los que están cerca de mí para que se eduquen junto conmigo y que no sea tan poderoso este comentario como para que se mitifique y termine mi lactancia porque me dijeron que no podía tomar antibióticos si estaba lactando, no le vaya a hacer daño al bebé, o hice un coraje y se me va a cortar la leche. Entonces, todos estos mitos que vamos arrastrando, que no tienen ningún fundamento, ya se volvieron poderosos porque los dijo mi abuelita, y es mi abuelita, o sea, en quien yo confío. Entonces, la red de apoyo, ya sea la pareja o la misma familia, debe de estar educándose junto conmigo, ¿sí? Y pues finalmente buscar profesionales y personas que lo hayan logrado para buscar esta energía buena. Yo pienso que cuando tú quieres lograr algo y buscas otra mamá que te ayude a lograrlo, es más llevadero, porque el maternaje sola es muy difícil, muy pesado. En lo personal, estuve 3 años fuera de Aguascalientes y estar con mi hijo en una ciudad que no conocía, que es Guadalajara, que aparte se me hace caótica comparada con Aguascalientes y con mucha inseguridad y donde todo el mundo te ve raro si te pegas al bebé y era como que mejor vámonos de aquí porque nos están viendo feo. Entonces, buscar maternar en grupo porque sola se vuelve muy difícil. Buscar apoyo profesional para que nos orienten, hacer nuestra red de apoyo y buscar información para no mitificar la lactancia. Justamente también creemos que deben de entender las mamás que, así como ustedes lo dicen, hay muchísimos tipos de maternidades, o sea, no lo que le sirvió a una no te va a servir a ti probablemente, debes de conocer tu cuerpo, debes de conocer a tu bebé y debes de escuchar justamente a estos profesionales de la salud. Les voy a leer algunas preguntas o algunos comentarios que nos están dejando. Les preguntan qué deben aprender o saber antes de ser mamá, algún como detalle que les gustaría como compartir. ¿Es en orden? Como quieran, si las tres quieren contestar la pregunta, si una la quiere contestar, adelante, nosotras felices. Pues todas. Ay. Pues sí, ¿les parece si nos vamos en orden para no hacer tantos espacios de silencio? Sí. ¿Qué debes de saber? Que la maternidad no es nada sencillo, que no es color de rosa, que los bebés no duermen todo el día, que es muy demandante física y emocionalmente, que de verdad debes de desearlo desde el fondo de tu corazón y cuestionarte si estás obedeciendo a una expectativa social o familiar y si realmente es tu deseo ser madre, porque no es nada sencillo y si solamente estás siguiendo esta idea de ser madre porque se supone que es lo que se espera de ti, va a ser muy pesado. No, en este momento no hay las condiciones que teníamos hace años de crianza en comunidad, donde alguien más te puede ayudar. Ya nos contaba la doctora Jenny su experiencia, como muchas de nosotras estamos solitas, nos quedamos todo el día en casa con nuestros hijos. Eso es enloquecedor. ¿Sí? Dice un dicho que para criar un bebé hace falta una tribu y lamentablemente en este momento criamos muy solas. Entonces, no es nada sencillo.
hay que cuestionarnos si nuestra salud física y emocional está estable, estamos en condiciones, nuestra situación financiera está adecuada para sostener el gasto que implica la llegada de un bebé a casa, y que esto es un compromiso para toda la vida. El primer reto, pues, es el embarazo, el nacimiento, la lactancia, luego, pues, toda la crianza y lo que viene, ¿no? Porque cada etapa tiene sus retos. Nunca una etapa es más sencilla que la otra, ¿no? Vienen nuevos retos, nuevas dificultades, y va a ser un trabajo para el resto de la vida. No puedes dejar de ser madre en ningún momento una vez que ya tomas esta decisión. Ok, ahora yo. Yo lo que promuevo y lo que me gusta es la maternidad informada, ¿no? Tristemente vivimos en un mundo en el que existe la violencia obstétrica, como solo para hablar de una de las cosas que pueden existir en un proceso inicial de cuando vas a parir, ¿no? En el que te puedes enfrentar con muchísimos obstáculos, desde justo eso, ¿no? Desde la violencia obstétrica, y de ahí todo lo que sigue, ¿no? Luego dicen, ¿no? Que el parto es lo más fácil, lo que sigue, y es a lo que más le tienen miedo, ¿no? Como que se embarazan y dicen, ay, el parto, y se enfocan mucho en el parto, y que sí está muy bien, ¿no? Infórmate y demás, pero lo que sigue es dificilísimo, ¿no? Y sí, justo quitarle lo romántico a la maternidad, verlo como algo real, y que se sigan educando e informando, ¿no? Porque también en el tema de la crianza hay que informarnos, ¿no? Hay que, pues sí, o sea, para mí lo más importante es que se informen, que lean, que acudan con profesionales, y que de esa manera puedan llevar su maternidad justo como porque estamos criando al futuro de la humanidad, ¿no? O sea, pensarlo así, como que a veces piensan como, ay, pues voy a tener un bebé y ya, pero no, o sea, estás haciendo el trabajo más importante de toda tu vida y estás criando a lo que va a ser la humanidad en un futuro, y puedes causar un impacto muy, muy grande. Listo. Ojalá le invirtiéramos tanto tiempo, esfuerzo y dinero a aprender sobre el embarazo, sobre el parto, nacimiento humanizado, lactancia y puerperio, así como le invertimos a la cuna. Nos enfocamos en cosas que no nos van a servir, que ni siquiera los vas a utilizar. Y de lo que deberíamos de estar hablando con nuestra familia, con nuestra pareja, es ¿dónde va a dormir? ¿Cómo lo vamos a alimentar? ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a criar? O sea, eso es lo que realmente importa. Entonces, educarse nutricionalmente, tener una salud mental adecuada, buscar un equipo, una red de apoyo que me ayude a lograr lo que quiero. Y yo siempre les digo esta frase a las mamás: tu cuerpo produce leche antes de que nazca el bebé. ¿Por qué te esperas para aprender hasta que nazca? Ok. Les preguntan también dónde se puede revisar la información sobre las violaciones al código y sobre el tema de sucedáneos, que si pueden explicar más al respecto. Bueno, el código de sucedáneos es un código que aplica de forma internacional. En realidad es una recomendación a nivel internacional para proteger la lactancia respecto a cómo se maneja la información de las fórmulas lácteas y de todos los alimentos infantiles, ¿sí? De manera que no se dé a entender que son superiores a la leche materna, de manera de que esta información no llegue directamente a las madres, que no se lleven a cabo cuestiones como de promoción, de págame 2 latas de leche y te doy 3, que las hay y los vemos en cualquier farmacia, en cualquier supermercado, de que no se les obsequie cosas a las mamás, que no se les obsequie cosas a los médicos, que también eso se sucede como si nada. Es decir,
que todas estas empresas puedan, a través de estos métodos de publicidad y de mercadotecnia, de los cuales son los reyes y las máximas autoridades en mercadotecnia, acercarse a la población y hacer creer que su producto tiene ventajas sobre la lactancia. Lamentablemente, como no hay sanciones al respecto, pues todo mundo hace y operan con total impunidad. Aquí en México tenemos la planta más grande de Latinoamérica de producción de leche de fórmula, ¿sí? O sea, es donde más leche de fórmula se consume y donde más se publicita y donde más promociones hay y donde más la gente cree y confía en una leche de fórmula que en la capacidad del cuerpo de una mujer para producir un alimento totalmente adecuado y diseñado para la especie humana. Entonces, a eso se refiere el Código de Sucedáneos y bueno, pues en México estamos en pañales en ese aspecto respecto al respeto, a la aplicación de este código. ¿Quieren seguir comentando algo más? ¿O quieren pasar a la siguiente pregunta? Pues yo solo, o sea, creo que Adelante. ya lo explicó muy bien la doctora Aurelia. Y para ver, si quieres, no sé cómo le podamos hacer, te mando links y los pones Sí. después en una publicación para Sí, que claro, vean. adelante, sí. Ajá, porque Porque de ahí, hecho también nos preguntan sobre las tablas que mencionaba la doctora Aurelia. Entonces, para que ellas pudieran ver qué beneficios tenía o qué opciones tenían. Entonces, sí, adelante, nosotros encantados de hacerlo. sí, exacto, para que lo puedan revisar con calma los links y vean cómo se viola, cómo se viola el código diariamente y demás. Les preguntan también que si es cierto que hay alimentos que pueden ayudar a producir leche más rápido o si no hay algo que puedan ellas hacer aparte de lo que produce su cuerpo. Jenny, que es quien seguía. Ay, perdón, digo yo. Yo estaba esperando que fuera en orden. Oye, bueno, se sabe que hay plantas y hay alimentos que tienen un efecto galactogogo y hay galactogogos que son medicamentos específicos o que pudieran ayudar a la producción, pero creo que cada caso se debe de individualizar. Esta no es receta de cocina y tenemos una responsabilidad muy grande porque veo que en grupos de Facebook incluso las mamás se pasan ahí el té y la no sé qué poderosa y yo creo que cada caso debe ser tratado por separado y lo primero es revisar por qué esta mamá no está produciendo suficiente leche o por qué tiene la idea de baja percepción, porque también eso es otra cosa. Y ya que identificas la situación en específico, yo siempre reviso cómo está el agarre, cómo está la postura, cómo es el posicionamiento, la frecuencia con la que el bebé pide, el comportamiento del bebé. Son demasiadas cosas las que influyen para que una producción no sea adecuada. Entonces, a veces siento que le dan todo así, todo el peso y la responsabilidad a un té. Y dicen, es que este té va a salvar mi lactancia, ¿no? O el medicamento tal va a salvar mi lactancia. Y nos hemos olvidado, pues, de la importancia de la lactancia libre demanda, de atender los signos de hambre, de reconocer los signos de saciedad, de ver que el bebé está recibiendo suficiente con una transferencia adecuada, o sea, ver la ganancia de peso. Hay mamás que dicen, es que no tengo leche y ves así los rollos y los rollos del bebé y dices, es que cuando me saco no sale. Y tú le dices, ¿y entonces cómo este bebé está ganando peso? Entonces, las mamás necesitan más apoyo porque la percepción y la real baja producción no debería de ser si están informadas y si se identifica un problema, por ejemplo, como mencionaba la doctora Aurelia, una hipogalactea secundaria, una baja producción secundaria a un pobre desarrollo de la glándula, pues también tenemos que educar a las mamás y decirles, tu glándula no se desarrolló, no es tu culpa, la producción no va a levantar y hay otras cosas que podemos hacer. Yo lo que les digo es, no se pierde el vínculo, se transforma.
¿no? Se transforma porque puedes todavía hacer piel con piel, puedes ofrecerle mucho a este vínculo para que se conecte, ¿no? El realizar este porteo, el poder estar más tiempo con el bebé colecho, todo eso favorece a la producción hasta donde pueda llegar, porque en este caso se ha identificado una cuestión en específico. Entonces, sí hay, pero pienso que está sobrevalorado, sería la palabra. Ok. Eh, Fíjate que me pareció súper interesante este comunicado que hace la OMS respecto a la semana que acabamos de pasar de la lactancia, donde sugiere que dentro de las estrategias para mejorar los índices de la lactancia a nivel mundial es que se comience a ver y a hablar y sobre todo pues a aplicar esta necesidad del profesional y las profesionales, que en su mayoría somos mujeres, de lactancia como una figura de salud indispensable de acompañamiento en el periodo perinatal. ¿Sí? Cuando yo veo estas preguntas en los grupos, en Facebook, es que, ¿qué me puedo tomar para producir más leche? Y entonces, como decía la doctora, vienen ahí todas las recetas, y que el atole de garbanzo y el de avena, y que toma mucha agua, y bueno, un sinfín de cosas donde me produce a mí tanta preocupación de saber, oye, ¿qué estará pasando? O sea, de verdad puede ser una mamá que tenga un problema físico real que hay que atender, ¿sí? Porque esto es una cuestión endocrina. Hay hormonas involucradas y puede haber alteraciones hormonales que no le permitan tener una producción suficiente. Puede tener una condición, y qué lamentable estas situaciones, de una hipoplasia mamaria, un desarrollo glandular deficiente, y entonces las mamás hacen, bueno, hasta lo imposible por producir una gota más de leche y llegan devastadas al consultorio, agotadas tanto física como económicamente de todo lo que han comprado y han hecho. Y entonces llegan y hay que explicarles que no va a producir más leche, ¿no? Entonces, híjole, es tan complicado esto, de verdad, me parece tan peligroso, porque también hay mamás que ya tienen producción suficiente y entonces toman cosas que de verdad aumentan la producción de leche, y entonces se producen unas sobreproducciones, generan unas sobreproducciones que le va a hacer que desarrolle una mastitis, y entonces es un sinfín de problemas que esto les acarrea. ¿Qué necesita una mamá que considera que tiene una baja producción? El apoyo de una experta en lactancia. Necesita evaluar, porque a lo mejor su bebé tiene un paladar alto, un frenillo lingual corto que no está permitiendo un enganche adecuado y no hay una buena estimulación, que esto va a generar una baja producción, lesiones en la madre, una mastitis secundaria, etcétera. Entonces, no demos, por favor, consejos así, abiertos en general. Vayamos viendo esto de verdad como un tema importante en salud. Si tú dices, me duele el estómago, ¿qué me puedo tomar? Y todo el mundo te da recetas y medicamentos, eso es muy peligroso. ¿Qué tal que se te está rompiendo, se te está perforando el apéndice? ¿No? O sea, vea que te revisen, algo está sucediendo y hay que revisarlo. Esto también es un tema de salud y como tal hay que darle la importancia que tiene, y pues entonces cuando una mamá tenga una percepción de que está produciendo, que no está llegando al nivel que necesita su bebé respecto a producción de leche, pues hay que evaluar y hay que ver qué está sucediendo. Bueno, nada más como para, como que creo que ya dijeron todo, pero creo que socialmente sí falta este tema de inculcarle a la sociedad de que un experto o una experta de lactancia es un básico, ¿no? A veces lo ven como que, ay, no, un gasto más, pero es una inversión de salud. Obviamente si es tu decisión lactar, ¿no? Creo que falta esta como la cultura de ir con expertos en lactancia.
por lo menos entre mis amigas que no son de la tribu de lactancia, o sea, mis amigas de la prepa y de la primaria y demás, y de mi esposo, ninguna, o sea, ninguna, y son muchísimas, fueron con alguna asesora de lactancia. Como que no existe esta cultura de darle la prioridad o importancia a acudir con alguien con un experto, pues, que alguien te refiera con un experto y que sí vayas y que atiendas ese tema, ¿no? Es como más fácil meterte a un grupo o bueno, en las redes sociales o preguntarle a la amiga, oye, ¿a ti qué te funcionó con esto, no? Con esto, para subir la producción, que te digan cualquier cosa. Entonces falta inculcar esta importancia de expertos de lactancia. Justamente para complementar sus respuestas, les preguntan que si están interesadas en ser asesoras de lactancia, qué pueden hacer o a dónde se pueden dirigir. Y con esto abrimos paso a la última pregunta, que sería qué talleres están ustedes haciendo o qué servicios ustedes ofrecen para que las mujeres que están viendo puedan asistir con ustedes o si nos pueden hablar un poco de los proyectos que tienen. ¿De nuevo empiezo yo o no? Bueno, pues a través de mis redes sociales, la verdad es que en esta situación de pandemia tuve la oportunidad de hacer varias colaboraciones con médicos especialistas y a mí me parece padrísimo que ciertos ginecólogos, pediatras, etcétera, hayamos encontrado la manera de hacer mancuerna y de esta manera podemos educar desde el embarazo. Entonces, en mi página, en @lactanciamaterna_gdl, constantemente estoy publicando talleres y asesorías personalizadas. Y en Aguascalientes, por situación de que estoy en constante exposición con más pacientes en el hospital, en el consultorio, pues no estoy viendo ahorita. Todo es en línea y pues son múltiples los talleres, ¿no? De banco de leche, de alimentación complementaria, del inicio de la lactancia. Y respecto a la pregunta de la formación en lactancia, bueno, pues yo aprendí así, lo primero, en maternidad en plenitud, junto con Ontecahuani en Guadalajara. Ahí fueron mis primeras semanas, fueron 16 semanas en aprendizaje y se me hace, si eres profesional de la salud, se me hace una muy buena opción porque te habla de todo, ¿no? Y en un nivel académico que se requiere. Y también se me hace bueno que, por ejemplo, busques la persona que esté interesada, que busque algún curso o diplomado que esté enfocado a profesionales de la salud, si es su caso, porque la formación en lactancia requiere tiempo, esfuerzo y pues también hay que decirlo, dinero. Entonces también hay que valorar esa parte porque siempre en cualquier disciplina o profesionalización, pues requiere invertirle. Y eso es algo que hay que considerar, ¿verdad? Así es. Sí, esto, pues sí, como cuando te preparas para cualquier otra profesión, pues sí, hay que invertir en tu preparación, en todo tu material, en lo que se requiere, ¿no? Para apoyar y dar consulta. Nosotros tenemos un curso que impartimos de manera presencial en Guadalajara. La verdad es que nos han preguntado mucho por formación en línea. Sinceramente, no creemos que en línea podamos lograr los objetivos. Si presencial es complicado, que lo hacemos, bueno, tenemos que viajar a la ciudad de Guadalajara y solamente podemos estar allá fin de semana. Pues el tiempo es limitado y de verdad no nos da para poder enseñar todo lo que se requiere y tener la seguridad que el personal se va con todas las herramientas necesarias. En línea me parece que no puedes dar más que una cuestión teórica, ¿sí? O sea, ver algo práctico, no hay otra manera más que estar frente a la paciente y con su bebé, ¿no? Nosotros, bueno, pues ofrecemos este curso que es presencial en
en Guadalajara, junto con el Centro Ontecahuani, con la doctora Sara Costa. Y bueno, yo doy tutoría de manera personal, sí es en línea, para asesoras que ya están formadas en lactancia. Entonces, nos enfocamos a la parte clínica, en resolución de casos clínicos con sus pacientes, damos una revisada a los temas en los que están todavía como donde tienen dudas o donde no se sienten fuertes, y bueno, pues cursos para mamás y para familias en general. Constantemente, igual como mencionaba la doctora Jenny, estamos haciendo invitaciones. Pero bueno, pues en la parte de formación, lo que es más constante, ahorita, por lo menos de mi parte, el curso que ofrezco de frenillo lingual, de evaluación de frenillo lingual, que les digo, es un mini curso de lactancia. Hablamos de todo, porque bueno, hablar de un problema de agarre es hablar de bases de la lactancia. Entonces, bueno, de hecho tengo uno en puerta los siguientes 2 sábados de este mes, por si a alguien le interesa, bueno, pues puede ponerse en contacto conmigo. Chantal. Muy bien. Y bueno, nosotras y nosotros en Normalizando la Lactancia Materna, que es un movimiento que se hace global y que lo trajimos, o bueno, lo implementamos en México. Lo que estamos haciendo son campañas de visibilización a través de fotografías, de activaciones, de videos y demás, porque creemos que es muy importante que la gente vea el tema de lactancia, ¿no? Que vea mujeres lactando. También a través de grupos de apoyo hacemos promoción de lactancia. Esto lo estamos apenas comenzando. Justo es muy importante que existan estos grupos de apoyo y que esté liderado por alguna educadora o alguna persona certificada, y que también sea accesible, ¿no? Para mujeres, que no tenga un costo tan alto. Y también hacemos una red de protección. Revisamos denuncias, discriminación al acto de amamantar en público. Hacemos este tipo de apoyo y asesorías a mujeres que están lactando y en su empresa no hay lactario o no las están apoyando. Entonces les podemos dar una pequeña asesoría de qué carta o cómo hacer una carta para exigir. O, por ejemplo, bueno, ahorita todo está cerrado, ¿no? Por COVID, pero por ejemplo, el año pasado que sucedió lo del Museo de Arte Moderno, ¿no? En donde corrieron a una mujer por estar amamantando, y nosotras nos accionamos, ¿no? Pueden recurrir a nosotras para hacer alguna denuncia. También, pues nos hemos dado cuenta que en las redes sociales, como puede haber muy buena información sobre lactancia, hay mala y hay pésima, ¿no? Entonces también un poco a veces estamos como revisando que personas que tengan audiencias amplias y hablan sobre lactancia, que sea de manera como informada y pues ética, ¿no? Y bueno, también lo que queremos es hacer una comunidad de personas que están en pro de la lactancia, y si a alguien le interesa ser parte del movimiento, que también puedan como tener ciertas responsabilidades, ¿no? De decir, bueno, yo pertenezco al movimiento de la normalización de la lactancia, entonces si veo una mujer lactando, la voy a apoyar de tal y tal manera, ¿no? Y también sobre el tema de cómo, de las certificaciones, creo que es muy importante hablar sobre esto, ¿no? Porque existen las asesoras, existen las educadoras como yo, existen las consultoras y existen consultoras certificadas, ¿no? Las IBCLCs y demás. También saber en qué, ¿no? En qué te quisieras enfocar, si quieres ser educadora, si quieres ser asesora, hasta dónde puedes llegar y demás, y que también estas personas que dan asesoría o que son educadoras, que tengan la responsabilidad y que conozcan sus limitantes, ¿no? Porque también a veces pasa que la misma asesora de repente está diagnosticando o está mandando medicamentos, y eso, pues creo que sí tiene que ser algo responsable de toda esta comunidad de lactancia, ¿no? Por ejemplo, yo
si veo que algo se sale de mis manos como educadora, ¿no? Que al final yo informo, voy a referir con una consultora. Entonces también entender que existen consultoras, ¿no? Que pueden medicar y que pueden diagnosticar, y existen educadoras y asesoras, y sí no recomendaría que tomen como de estos cursos de un fin de semana en línea y que de repente ya al otro día estás dando asesorías, porque me parece como peligroso, ¿no? Si es un tema de años de capacitación. Yo desde que nació mi hija llevo 3 años informándome, leyéndome, estudiando, y todavía siento que me falta muchísimo por aprender. Entonces sí que existe esta responsabilidad. Pues de parte de nuestra página queremos darles las gracias por haber aceptado esta invitación en tan corto tiempo. Para nosotros era importante hacerlo, aunque no fuera la semana de lactancia materna. Seguimos creyendo que la lactancia materna es todos los días, igual que cuando nos preguntan por qué solamente el 8 de marzo salimos las feministas. En realidad, el movimiento feminista está activo todo el año, lo mismo que está activa la lactancia todo el tiempo. Entonces, para nosotros era importante poder dar estos espacios a las mujeres y darles estos espacios a ustedes para que puedan llegar también a oídos de la gente que pudiera necesitarlo. De nuestra parte, de verdad, queremos agradecerles mucho. Estamos muy, muy, muy honradas de haberlas tenido en nuestra página. La gente les manda muchísimos saludos. Los comentarios están aquí activos para ustedes. Están aquí las personas que de verdad están muy interesadas en lo que están haciendo. Vamos a hacer las publicaciones con los links que ellas nos proporcionen, ya sea con los cursos, con los talleres, con sus páginas personales, para que puedan ir a preguntarles lo que ustedes necesiten. Nuevamente, muchas gracias. ¿Hay algo más que ustedes quisieran agregar? Agradecer por este espacio y por difundir información importante y por considerarnos. Muchas gracias. También agradecer este espacio, esta oportunidad, y hacer una invitación a que nos unamos en pro de la salud de nuestra sociedad, que finalmente eso es lo que nos trae la lactancia, desde una visión respetuosa a todas las mujeres y a sus decisiones, ¿sí? No vamos a hablar de que una cosa es mejor que la otra, y que quienes apoyamos a la lactancia, quienes apoyamos a las madres en este periodo, lo hagamos desde una postura muy profesional y muy objetiva, informando, permitiendo que las mujeres tomen sus decisiones. Lo que nosotros consideramos muchas veces no es lo mejor para ella ni para su familia, y ayudarles y apoyarles en las decisiones que cada una tome. Seamos muy respetuosas entre nosotros, seamos muy respetuosas con otras mujeres, seamos respetuosas como profesionales, como asesoras de lactancia, y pues finalmente este es el mensaje que queremos transmitir, ¿no? Necesitamos cambios importantes en nuestra sociedad, y esto no se puede hacer de otra manera más que desde el amor, la comprensión y la tolerancia. Muchas gracias. Y bueno, yo también quisiera agradecer, ¿no? Pues que abran este tipo de espacios y que abran a hablar sobre lactancia materna, porque justo nos hemos dado cuenta que estamos llegando tarde, ¿no? Llegamos cuando ya hay algún problema con la lactancia, o llegamos cuando ya sucedió algún tipo de discriminación, y creemos que esto debería de estar desde antes, ¿no? Que lo hablemos en este tipo de espacios en donde igual y hay mujeres y hombres que nos están viendo y que aún no ni siquiera han decidido ser madres, ¿no? Ni padres, y que es una información social. Y también el que la lactancia no debería de ser una imposición nunca, ¿no? Es una decisión libre de cada mujer de decidir sobre su cuerpo y de cómo va a alimentar a su bebé. Pues muchas gracias, de verdad, a todas las personas que están viendo este live, les queremos dar las gracias. Volvemos a repetir, vamos a poner todos los sitios para que estén en contacto con ellas, y les queremos recordar otra vez, aunque suene muy repetitivo, pero de verdad necesitamos quedárnoslos, que la lactancia es cuestión de todos, que si tú estás en la calle y estás viendo que una mamá le está pasando mal porque le están juzgando o porque, etcétera, tú puedes, bueno,
hacer visible esto, debemos de empezar a entender a las madres, de escucharlas, de saber cómo podemos ayudar antes de anteponer lo que nosotros creemos ya dicho, ¿no? Entonces eso sería todo por nuestra parte. Muchísimas gracias, que tengan bonita noche todas, muchísimo gusto nos dio conocerlas y pues aquí está la página para lo que necesiten. Muchas gracias. Gracias. Gracias.